NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en Lima, Perú, con Walid Abdelrahim, es el embajador de Palestina en el Perú. Bienvenido al informativo. Muchas gracias. Nuestro saludo a la audiencia de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Claro que sí, en Jerusalén saludamos también a Lior Ben-Dor, él es portavoz de la Cancillería israelí. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos también. Muy buenas tardes a todos ustedes. Señor embajador de Palestina, Walid Abdelrahim, ya escuchaba usted las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Dice que no va a cambiar en nada la situación, que le parece un nombramiento inútil la posición de declarar a Palestina como Estado observador o Estado no miembro. ¿Usted cree que puede cambiar en algo esta decisión de Naciones Unidas hoy? Bueno, nosotros creemos firmemente en estos cambios. Si no hubiéramos hecho una lucha más de 65 años. Nosotros creemos de que la presencia del Estado palestino en Naciones Unidas es una ratificación de parte de la misma organización de la comunidad internacional que han dejado fuera de la escena política al pueblo palestino. Hoy están ratificando específicamente un 29 de noviembre. No hay que olvidar que esta fecha es cuando Naciones Unidas divide a Palestina a dos estados, el Estado de Israel y Palestina. Y ahora, el día 29 de noviembre se va a convertir un día histórico para que la justicia del pueblo palestino sea correcta, sea justa, porque de esta forma se puede lograr la paz. Y la presencia del Estado palestino realmente, como hemos dicho siempre, nuestro presidente lo está repitiendo, es conservar la opción de dos estados. Nosotros estamos reclamando el Estado palestino al lado del Estado de Israel, con su frontera, con paz, con seguridad para todos, sí, no para Israel solamente. No se logra la paz a través de crímenes y asesinar a niños y civiles, sí, como pasó los últimos días. Sino Naciones Unidas, la Casa de la Justicia Internacional, está reclamando hoy de que el pueblo palestino tiene un derecho, que tiene derecho de tener un Estado como el resto de los Estados. Sí, quería irme entonces ahora con el señor Ben-Dor, volverle a hacer hincapié en las palabras de Benjamín Netanyahu. Ha dicho que la decisión en Naciones Unidas no va a cambiar nada, es un acto más bien simbólico, eso lo tenemos todos claro, pero sin embargo sí quería preguntar la posición de Israel, sobre todo por el espaldarazo internacional hacia Palestina, si se aprobara como Estado no miembro, en el sentido de que ya se está diciendo que de los 193 países, 140 países respaldarían a Palestina. Eso es un gran número de países. Sí, nosotros también, el gobierno de Israel también adopta la idea de establecer un Estado palestino al lado del Estado de Israel, pero para eso hay que negociar. El lado palestino tiene que negociarlo con la parte más relevante, que es Israel, el socio relevante. Hay muchos temas que hay que negociar, por ejemplo, las fronteras, el futuro de los refugiados, el futuro de los asentamientos, la buena vecindad. Y con todo el respeto a las Naciones Unidas, no es allí donde se va a establecer el Estado palestino, es mediante la negociación. No hay que recurrir hasta Nueva York para lograrlo, sino que hay que hacerlo entre Jerusalén y Ramallah. Ahora, quiero referirme a un dato histórico incorrecto al cual se refirió el embajador palestino. En 47 hubo la resolución de la partición de la ONU, de las mismas Naciones Unidas, para tener dos estados, un estado judío y un estado árabe, así se llamaba. Ahora, Israel o los judíos aceptaron la resolución y por eso nació el Estado de Israel. Los árabes, o sea, los palestinos, rechazaron esa resolución y empezó la guerra y solo por suerte triunfó el lado israelí. Ahora, después de 65 años, vienen ellos y dicen, miren lo que pasó, la injusticia de 47. Pero no se olviden que quien rechazó la resolución eran ellos. Ahora, si no hubiesen rechazado la resolución hace 65 años, no hubiésemos tenido todo este conflicto a lo largo de los años.
Eso no quiere decir que no aceptamos la idea de un Estado palestino, de que los palestinos también tienen el derecho de tener su Estado. Pero por favor, negocien con nosotros. Hay muchos temas para negociar y para estar de acuerdo, sobre los cuales hay que estar de acuerdo. Ahora, señor embajador de Palestina en el Perú, el ingreso, este reconocimiento, permitiría que los palestinos puedan intentar en el Tribunal Penal Internacional hacer una demanda contra Israel. ¿Van a acudir ustedes a La Haya una vez se conozca este reconocimiento? Esto condicionaría también el apoyo de algunos países que manifiestan su solidaridad abiertamente con Israel. Bueno, realmente ahora nuestro esfuerzo diplomático es que la votación sea lo mayor que hay en apoyo a que el Estado palestino ingresa como Estado observador. Esto es lo más importante. Mañana, como dijo nuestro presidente, podemos sentarnos a negociar con Israel, pero sobre una negociación de dos estados. El problema que está viendo el mundo de que no es un territorio en disputa, sino es una ocupación. Es por eso que el mundo está reclamando la justicia para el pueblo palestino. Nosotros no tenemos el problema de conversar con Israel. Hemos conversado desde el 93, desde que nuestro símbolo de la lucha nacional palestina, Yasser Arafat, firmó lo que él llamó la paz de los valientes con el primer ministro Isaac Rabin, que era hombre de paz, que fue asesinado por un extremista judío. Nosotros no tenemos el problema de después lo que vamos a hacer, sino ahora la posición palestina de ser un Estado observador en Naciones Unidas nos convierte a un Estado frente a un Estado que es Israel, que nos sentaremos al diálogo. Nosotros siempre hemos dicho de que la paz se logra a través del diálogo y nunca digamos otra cosa, sino Israel lo que no cumple, Israel lo que sigue construyendo los asentamientos, Israel lo que sigue obviando la resolución de la Corte de Justicia de La Haya sobre el muro del apartheid, de la vergüenza y de discriminación racial. El pueblo palestino es una víctima de una ocupación. Hay que ver quién es el ocupante, como dice Naciones Unidas. Señor Bandor, sí, le estamos escuchando. ¿Nos escucha? Sí, la escucha, sí. Continúe. Entonces el problema es la ocupación de Israel. Yo creo que en una semana, si Israel decide mañana retirarse Cisjordania, Franja de Gaza, Jerusalén Oriental, que es el consenso internacional, es la frontera del futuro Estado palestino, yo creo que en un mes podemos lograr la paz entre los dos estados. Es la ocupación lo que implica, es la política del primer ministro, en la política de aclaraciones muy agresiva, muy racista del señor canciller israelí contra el presidente palestino, es lógica, porque nosotros no vamos a legitimar ningún Estado en Naciones Unidas. Al contrario, estamos buscando nuestro espacio como el resto de los países. Hay que entender el mensaje palestino, no es ir a buscar cómo castigar a una persona a otra. Es por eso llamamos al mundo de hoy, a todos los países del mundo, a la dignidad humana, incluyendo a la administración norteamericana, al presidente norteamericano, de cumplir su promesa en su discurso en la Universidad del Cairo. Sí. Incluso en su discurso en la inauguración de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando dijo, esperamos que el próximo año contamos con la presencia de un nuevo Estado, que es el Estado palestino. Señor, esperamos que Estados Unidos apoya la opción de paz en el Medio Oriente. Embajador, déjenos irnos con el portavoz de la Cancillería israelí. Creo que tiene derecho a responder, sobre todo porque usted lo que estaba diciendo hace unos minutos era, entendemos, más o menos el mismo mensaje de lo que está diciendo el embajador palestino, que están dispuestos a sentarse, pero nunca llegan a esos acuerdos y nunca pasa nada después de tantos años. Dice que a partir de mañana estarían dispuestos pues, a empezar otra vez esos diálogos con Israel. ¿Qué dice Israel? Bueno, quiero referirme a algunos puntos. Primero, lo que ustedes también mencionaron en el reportaje. Parece que hay un problema porque parece que los palestinos van a aprovechar ahora su nueva posición elevada en la ONU, no para reconciliarse con Israel, sino para confrontarse con Israel.
Y la prueba es que quieren llevar ahora a algunos israelíes a la Corte Criminal Internacional. Segundo, el embajador palestino dijo, sí, que terminar la ocupación en Cisjordania, en Gaza, en Jerusalén del Este. Ahora, cuando él menciona Gaza, la franja de Gaza, me parece que hasta el señor embajador Abdel Rahim, no se olvida que Gaza no está controlada por Mahmoud Abbas, a quien representa el embajador, sino por una organización terrorista, Hamas, que me imagino que el embajador no quiere representar. Así que hasta si Israel... Pero además que ya Israel salió de Gaza hace 7 años y terminó todo control y ocupación de la franja de Gaza. Y miren lo que pasó. Los hermanos del embajador en Gaza, los terroristas de Hamas, empezaron a lanzar misiles contra Israel. Tercero, cuando él dice que hay que negociar Estado frente a un Estado, no es así. Primero hay que negociar, por ejemplo, si los palestinos quieren, me imagino, tener un acceso libre entre Gaza y Ramallah. O sea que quieren que cualquier palestino va a poder viajar de Gaza a Ramallah. Ahora, necesariamente van a tener que pasar por territorio israelí. ¿No tienen que negociar con nosotros este tema? Además, si nosotros evacuamos asentamientos sin tener las garantías de que quien va a tomar control de los territorios evacuados van a ser la gente de Mahmoud Abbas y no la gente del Shiad islámico y de Hamas, como sucedió en Gaza hace 7 años. Nosotros salimos de Gaza hace 7 años. ¿Quién tomó el control de los territorios? No Mahmoud Abbas, no la gente a quien representa el embajador Abdel Hamid, sino los terroristas. Así que era solo para demostrar que hay muchos temas complicados. No es así de simple, de fácil ir a la ONU y pedir que el mundo apoyara un Estado palestino. Hay muchos temas que hay que hablar, que negociar. Son temas complicados, son temas de vida y muerte. Son temas que van a garantizar que vamos a vivir en buena vecindad y no en confrontación permanente.